Para comenzar, me gustaría hacer un gran resumen de en qué situación nos encontrábamos al inicio del siglo XX, que es el siglo donde no nace, pero sí estallan los movimientos sociales como los movimientos de trabajadores, el movimiento de pobladores, el movimiento estudiantil y también el movimiento feminista. Y decir que a modo contextual podemos decir que al inicio del siglo XX vamos a tener una relación del capitalismo incipiente. Esto quiere decir que se van a empezar a desarrollar o a masificar los sistemas de industrialización, pero muy incipiente. Entonces vamos a estar viendo, sobre todo en América Latina, esta confluencia del pequeño desarrollo del capitalismo, pero aún todavía muchas como tradiciones de la hacienda, de la vida más latifundista. Entonces vamos a ver que los trabajadores van a pulular entre esos dos mundos, ¿ya? El desarrollo industrial, pero también todavía arraigado y asentado muy la vida campesina, por lo tanto el poco uso de tecnologías en la industria. Producto también de esta relación del desarrollo del capitalismo y las contradicciones de la vida menos moderna, van a nacer una serie de contradicciones que van a fomentar la cuestión social. ¿Qué quiere decir esto? Que las demandas de los sectores medios, subalternos, van a empezar a cobrar sentido en la política pública, ¿ya? Las personas de la alta sociedad y los políticos de la época van a empezar a sentir estas tensiones, porque van a empezar a suscitarse una serie de huelgas, de movimientos sociales, de presencia de las personas en las calles, etc. Ya para entrar en materia, señalar que, como les decía, la organización femenina se dio casi a la par con el desarrollo del movimiento obrero, ¿ya? Y las primeras expresiones que van a haber de esa organización femenina va a ser a través de la imprensa obrera femenina. Las mujeres en los primeros 10 años del siglo XX, quiere decir desde 1900 a 1920, van a desarrollar más de 17 periódicos feministas obreros y que van a tener como objetivo poder concientizar a las mujeres sobre sus condiciones. ¿Sobre qué condiciones? Las condiciones, por ejemplo, de doble explotación. ¿Qué quiere decir eso? La alianza criminal que nos explota, que es capital patriarcado, que nos hace la misma explotación que viven los hombres en la industria, pero además nosotros llevamos la explotación de mantener y preservar la vida. ¿A qué me refiero? El trabajo doméstico, los trabajos de cuidado y todos esos trabajos que hacemos, que realizamos en nuestra casa y que sabemos que nadie nos remunera. Entonces, las mujeres obreras van a empezar a mostrar a las otras trabajadoras estas formas de explotación y hacerlas conscientes. Y una vez sacado el diario, se iban a parar en las plazas públicas o en los primeros centros de madre para leerle a sus compañeras y que ellas estuvieran al tanto de esta situación. No es luchando una por separado, qué sé yo, sino que va a ser la organización la que va a poder ayudar a romper el yugo de la ignorancia, puesto que se cree que la mujer tiene poco conocimiento, el yugo del fanatismo, muy asociado a la religiosidad, ¿ya? A todas esas tradiciones religiosas que a veces nos ponían en algunos como pedestales un poco extraños, como esa figura marianística, que las mujeres somos tan buenas, tan puras. Entonces, ese yugo también se quiere derribar. Y el yugo de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud capitalista y patriarcal. La María Teresa Flores fue la esposa del compañero Luis Emilio Recabarren, ¿ya? Pero es mucho más que eso. Teresa Flores va a ser una destacada militante del Partido Obrero Socialista, luego Partido Comunista de Chile. Va a ser fundadora de los centros feministas anticlericales Belén de Zárraga, que van a estar instalados en todo Iquique, ¿ya? E impulsora de los consejos femeninos de la Federación Obrera de la Foch. La Teresa Flores va a ser muy importante para que se levanten una serie de centros de madres en el norte de Iquique, que se van a declarar anticlericales porque van a tener todo un desafío político hacia la moral que va a intentar imponer la Iglesia Católica, pero estos centros van a ser súper importantes porque pese a que se van a constituir como centros de madres, van a ser el espacio de organización que van a conseguir las mujeres esposas de los trabajadores de la mina. Y estas mujeres, a través de los centros anticlericales, van a organizar
manifestaciones importantes, por ejemplo, como la huelga de las ollas apagadas o de los fogones apagados. Esta va a ser una huelga que se va a dar en una dinámica muy entretenida en el norte, donde las mujeres van a estar constantemente presionando a los obreros que reclamen por un mayor salario. Los obreros se van a oponer por miedo a los empleadores. ¿Y qué van a hacer las mujeres? Haciendo uso estratégico del rol que la sociedad les asignó, van a dejar de cocinar para que los trabajadores vayan a demandarle al empleador mejores salarios. Y eso los dejó en jaque, porque si la mujer no cocina, ellos no cocinaban. Entonces pararon las industrias aún sin ser trabajadoras directas de las empresas. Pero también quiero hablarle de los liderazgos masculinos, porque en una sociedad, sobre todo la del inicio del siglo XX, tan tensionada por el patriarcado, también tan poco amigable con las mujeres, el desarrollo femenino fue posible gracias a los aliados, ¿ya? Los aliados van a ser hombres que van a cuestionar su condición de privilegio y que van a entender que si no vivimos en una sociedad de igualdad, nadie va a ser libre. O sea, los obreros no van a ser suficientemente libres hasta que sus esposas, hijas y madres sean tan libres como ellos. La historia nos demuestra que las mujeres han logrado espacio en el mundo sindical a través de una ardua tarea que no es tardía, sino que comienza como a la par que el movimiento obrero se empieza a desarrollar en el siglo XX. Empezaron poquito a poquito a conquistar espacios, ya sea formando departamentos femeninos en los espacios sindicales, también llegando a grandes dirigencias, como lo vimos esta jornada con la María Teresa Flores, que llegó a ser presidenta de la FOT, y así ha ido poco a poco avanzando. Es cierto, por supuesto, que la dictadura generó un retroceso en esta materia, pero como hemos ido viendo, la emergencia, sobre todo en el último tiempo, en los últimos 20 años del movimiento feminista, ha hecho que las mujeres cada vez también se vayan integrando más y más y más. Esto ha sido posible principalmente gracias al propio esfuerzo de las mujeres por conquistar estos espacios, pero también se pudieron facilitar o se pudieron amplificar gracias a la ayuda de grandes líderes sindicales como lo vimos hoy, como Luis Emilio Recabarren y Clotario Blesa. Ahora falta que solo la otra parte de la población se haga consciente también sobre la importancia de las mujeres en estos espacios. Las mujeres van a utilizar el sindicato no tan solo para poner esas demandas que tienen que ver con las mujeres trabajadoras, sino que también otras demandas que van a ser súper importantes. También desde ahí van a, fomentar los derechos civiles y políticos, como el derecho al voto, pero también otros derechos. Por ejemplo, en 1925 se hace una reforma al Código Civil, y eso permite que las mujeres seamos portadoras de nuestros salarios. Quiere decir que antes de 1925, si la mujer ganaba un salario, ese salario no lo iba a recibir ella, y lo recibía su compañero. Gracias por su clase, y a mí me gustaría saber cómo podemos ayudar para tener y para que exista lo que es una igualdad salarial. En lo concreto existe la supuesta igualdad salarial. Las últimas políticas públicas la han fomentado y todo el tema. Pero hay una serie de elementos que son asociados a la mujer que hace que efectivamente esa igualdad nunca se logre. Y esas cosas a veces están asociadas al embarazo. Mientras, por ejemplo, no fomentemos los jardines infantiles no solo para las industrias donde haya mujeres, sino que también en las industrias donde hayan padres, va a ser, por ejemplo, quitarle un peso de agobio y que esa mujer, la industria la vea menos como capacitada, o vamos a aliviar eso. Por ejemplo, aparte de los jardines infantiles, el tema del postnatal, cuando consideramos que también el cuidado de los niños no depende solo de las madres y nos sumamos a la lucha por postnatales también para los padres, les quitamos ese agobio. Porque ¿qué pasa hoy el empleador? El empleador, con su mente y lógica capitalista que quiere maximizar, considera a la madre como la originadora de todos estos problemas. Ay, es que me va a pedir permiso para ir al médico, que me va a pedir permiso para la reunión de apoderados. Entonces todo eso va
subvalorando a las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, cuando los trabajadores empiezan a decir, oye, no, mira, este tema de jardín infantil y todo eso, no tiene que ver solo con ellas, tiene que ver solo con nosotros, ponen a los dos en el mismo lugar. Entonces, ahí ya no hay excusas para decirle, no, usted va a ganar menos, porque al final y al cabo los dos vamos a distribuir y gastar ese tiempo. Entonces, es súper importante también que la igualdad no pase solo por temas económicos, sino que también tenga que pasar por la distribución del tiempo. En la medida que vayamos como desagobiando a las mujeres de esos tiempos, también las vamos poniendo como un sujeto de igual a igual. Yo hoy día igual creo que debiese, desde los espacios sindicales y todo eso, fomentar también más esa política. No tan solo decir como, oye, son igual de capaces y que factualmente que se desarrolle la política que nos permita igual salario, pero también como desagobiarla de esas necesidades. Nosotros también como mujeres tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que tengo puros hombres, a que tienen que ser igual que la mujer, en el sentido de enseñarle lo mismo. Ellos saben cocinar, saben lavar, saben hacer aseo, todo, pero nosotros debemos enseñarle de nuestras casas, porque antiguamente al hombre no le enseñaban nada y la mujer era la que tenía que hacerles todo. ¿Y por qué? Si yo no soy empleada de ellos. Y esa es la palabra que le di. ¿Por qué te voy a hacer eso? Hazlo tú. Y su papá cocina, su papá hace aseo, tú también lo haces. Así que las cosas parten por casa. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que no tenemos por qué la mamá tiene que hacerle las cosas. No, ellos tienen que hacerlo. Si queremos un cambio, empecemos por casa. Sí, completamente de acuerdo contigo, y sobre todo porque muchas veces se ha creído que esas cosas tienen que ver con tareas de género, y cocinar, lavar y planchar no tiene que ver con la tarea de género, tiene que ver con ser un ser humano capacitado para enfrentar la vida. Eso es súper importante lo que dice la compañera. Y ojo, que esta conciencia que tú estás revelando igual lo tenían presente las mujeres del siglo pasado. Recuérdense que hablaban de educarse también para educar a sus hijos. Entonces es cierto esto, de que nosotras igual somos transportadoras de la cultura. Por eso, por ejemplo, tanto la Unidad Popular como la dictadura nos hablaba a nosotras, porque sabían que nosotras íbamos a traspasar esas cosas a nuestros hijos. Entonces, es importante también que, claro, que estas políticas de igualdad no tan solo las manifestemos y las demandemos en el sindicato o en el espacio público, sino que también las llevemos a nuestras casas y transformemos esa realidad para no tener a ciudadanos divididos por roles de género, sino que sean ciudadanos integrales, capacitados para enfrentar a la vida, porque como dices tú, lavar ropa y todo eso no tiene que ver con que si somos hombres o mujeres, sino con capacidades para mantenernos en la vida. Así que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Como les señalaba anteriormente, la Constitución de la CUT en 1953, en su declaración de principios, va a repetir un poco la lógica de la FOT, va a declarar que va a ser una organización que va a luchar por las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, pero también entre los muchos departamentos que se van a establecer, entre ellos el Departamento de la Juventud, etcétera, se va a establecer el Departamento Femenino de la CUT. Ese departamento femenino va a ser un semillero súper importante para las trabajadoras y las sindicalistas. Primero agradecer por esta gran clase de hechos que finalmente marcan toda la generación de las mujeres, de su gran trabajo y de la pasión que le ponen finalmente a la vida. Y creo que como reflexión para mí sobre la familia, creo que es importante destacar que finalmente todos los que estamos acá estamos gracias a una mujer. Es importante reconocer esto, que es la historia, y frente a la historia crecer, y frente a la historia poder ir avanzando. Me pareció excelente esta intervención, porque finalmente siempre nos falta eso, saber de dónde venimos y cómo estamos parados hasta este minuto, en este punto de la historia, y creo que agradezco mucho eso, de poder crecer frente a este conocimiento. Muchas gracias. Chile siempre fue una sociedad muy machista, o sea, en general, mientras más atrás los países sudamericanos, mucho machismo. Todo relacionado con la figura paternal, y así nos quedaron a nosotros. A mí me
nos crió mi mamá, somos 2 hermanos, y ella nos crió solos. ¿Ya? Y yo a través de los años, qué sé yo, me he dado cuenta del sacrificio, no tan solo de ella, de todas las mujeres, que lo que hacen, el tremendo aporte que hacen a la sociedad y el tremendo sacrificio no reconocido. Tienen 2 trabajos. Trabajan de 0 de la noche a 0 de la mañana. Algunas veces trabajan fuera de la casa, pero ellas siempre, aparte de estar trabajando, están con la idea de todo el tema de la familia y la preocupación en la cabeza. Así que un orgullo ser hijo de mi mamá como nos crió, y el reconocimiento a todas las mujeres. Así que muchas gracias. Mucho se cree que las mujeres hemos sido como receptoras de beneficios estatales, pero la verdad lo que nos demuestra la historia es que muchos de esos beneficios estatales han sido demandas de las mujeres, demandas que han impulsado como los jardines infantiles, como el postnatal, como las 44, o sea, perdón, como la jubilación a los 55 años de edad, entre otros elementos. A veces creemos, también como lo fue en su momento el sufragio femenino, porque viene un diputado o un presidente a poner la firma, como que ellos fueran gestores de esa idea, pero la verdad, lo que nos demuestra la historia es que todas estas demandas han sido ganadas a pulso por las mujeres.